Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Las últimas horas. La cadena de oro. De Cassandra Clare. Capítulo 21. Ardiendo. El embrujo de tu hermosura manda en mi corazón. ¿Es indestructible mi amor? Aunque ardo como una hoguera, y soy una sombra de lo que fuera. No envidio un corazón al que nada ata. Para mí, cadenas de amor que rodean el alma. Nesami Ganjavi. Laila y Majnun. James estaba en su habitación, tirado en la cama encima de las mantas y con la cabeza apoyada en un brazo. Miraba una antigua grieta del techo que tenía forma de pato. Su padre estaría horrorizado. Matthew estaba sentado a su lado, con una chaqueta de terciopelo y pantalones a juego. Durante los 2 primeros días después de su visita al reino de Belial, James había estado despertando y volviendo a caer en la inconsciencia. A veces soñaba con el mundo del demonio y se despertaba gritando y buscando un arma que no tenía. Sus cuchillos podían no estar allí con él, pero Matthew siempre estaba. Si había 2 personas en el mundo que lo conocieran todo sobre los Parabatai, esos eran los padres de James. La primera noche, cuando regresaron de Igate, Matthew había llevado un montón de ropa de cama a la habitación de su amigo, se había envuelto en ella y así se había quedado dormido. A nadie se le ocurrió decirle que se fuera. Cuando Tessa le llevaba sopa o té a James, también se lo llevaba a Matthew. Cuando Will entraba con una baraja para matar el tiempo, Matthew también jugaba y, normalmente, perdía. Y los demás también eran amables. Cuando Anna le llevó a James una nueva y elegante corbata para animarlo, llevó otra para Matthew. Cuando Lucy robó unas tartas de la cocina a medianoche, también hubo para Matthew. Como resultado, cabía la posibilidad de que Matthew no regresara nunca a su casa. Y James no podía culparlo, últimamente Charles había sido un poco cargante. Todo el mundo aclamaba a Christopher como un héroe por haber creado el antídoto contra el veneno del demonio Manticore, y la historia se hacía todavía más romántica por el hecho de que el propio Christopher había sido envenenado y se había curado a sí mismo. Pocos sabían que Charles había estado a punto de no permitirle a Thomas usar el laboratorio para fabricarlo. Las palabras, si no hubiera sido por Alastair Carstairs no lo habríamos conseguido, habían salido de verdad de la boca de Thomas, lo cual había hecho pensar a James que seguía en el mundo de las sombras. Thomas y Christopher lo visitaban todos los días con historias de las secuelas de la enfermedad. Ninguno de los que habían estado enfermos recordaba haber salmodiado el nombre de James, y Ariane tampoco recordaba nada sobre su breve posesión. Se había levantado la cuarentena, y Charlotte y Henry estaban a punto de volver. Christopher y James eran los héroes del momento, lo que enfurecía a este último, pues Cordelia también había estado con él en el mundo del demonio y, de no haber sido por ella, el propio James habría muerto. Lucy también había tenido un papel muy importante, al igual que Matthew. Thomas había conseguido la raíz de Malos en la casa de Chiswick y preparado el antídoto con sus propias manos. Anna los había llevado al ruedo infierno. En su opinión, todos ellos eran héroes. Fue Matthew quien le preguntó, en un momento en que se quedaron solos, si echaba de menos a Cordelia. Era la única que no había ido a visitarlo, la fractura de la pierna había resultado ser bastante complicada y aún tardaría unos días en curarse. Lucy había ido a verla y les aseguró que estaba animada. Le leí un fragmento de la hermosa Cordelia y se durmió enseguida, les contó Lucy contenta, así que supongo que estaba muy cansada. Thomas y Christopher también fueron a verla y le llevaron bombones. Le preguntaron a James si quería que le llevasen algo de su parte. Él negó con la cabeza sin decir una palabra, pues tenía miedo de lo que podría salirle si abría la boca. No quería hablar de Cordelia con nadie. Lo único que quería era verla.
Cuando lo hiciera, sabría qué pasaba. Entonces, dijo Matthew poniendo los brazos detrás de la cabeza, con tu nueva situación de héroe de la clave, ¿vas a aprovechar para hacer alguna petición? Miró la grieta del techo. Yo pediría una ayuda de cámara personal y que me trajeran a Oscar Wilde para conversar un rato con él. ¿No está muerto? Se extrañó James. No tengo nada en contra de los muertos vivientes, rió Matthew. Espera a nuestra próxima visita al Ruelle Infierno y verás. James se quedó un momento en silencio. Lo cierto era que prefería evitar a la clave, había demasiadas cosas que no sabían. Lo único que Lucie, Matthew y Cordelia habían explicado a la clave era que James encontró al demonio Mandicore en el cementerio de Highgate y, con ayuda de sus amigos, acabó con él. James no vio ninguna razón para explicarles nada más. Sin embargo, la situación con sus padres fue diferente. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente claro de mente para contar la historia, se la explicó, y también a Lucie. Les dijo la verdad sobre su encuentro con Belial, y cómo éste, tras ser herido por Cortana, se había convertido en polvo. Al final, también les contó la relación familiar que unía a los Gerondale con el príncipe del infierno. Cada uno reaccionó a su manera. Tessa, siempre tan práctica, dijo que llevaba años intentando averiguar quién era su padre, y que por fin lo sabía. Lucie se quedó impactada, pero decidió que convertiría esa historia en una novela. Will se enfadó con el mundo entero, y luego se fue a ver a Jem. Que había prometido guardar el secreto de los orígenes de Tessa, le aseguró a Will que, a pesar de que era imposible matar al príncipe del infierno, una herida como la que le habían infligido lo mantendría débil y fuera de acción al menos durante un siglo. James también les contó lo sucedido a Christopher y a Thomas, pero todo el mundo estuvo de acuerdo en que, de momento, era mejor mantener en secreto los detalles concernientes a Belial, sobre todo porque el príncipe del infierno no era ya una amenaza. Su reino se había desmoronado, según Jem les explicó, lo cual significaba una auténtica pérdida de poder para el señor de los ladrones. Era muy improbable que James volviera a sentir la llamada de ese reino demoníaco, o incluso verlo. James. La puerta se abrió y apareció su madre. Sonrió cuando vio a James y a Matthew, pero su rostro tenía una expresión preocupada. Se acomodó un mechón de pelo detrás de la oreja. ¿Ha venido alguien a verte? Una jovencita. ¿Cordelia? Preguntó James, incorporándose hasta quedar sentado. Vio que Matthew le echaba una mirada de refilón, pero Tessa se apresuró a negar con la cabeza. No, no es Cordelia, dijo. Es Grace Blackthorne. Ahora fue Matthew el que se sentó de golpe. Oh, ¿no? Exclamó. No, no. Haz que se vaya. Dile que hay ratas o algo así. O cuéntale que en el instituto se ha prohibido el comportamiento vago e insidioso, y que no se le permite la entrada. Tessa se limitó a levantar las cejas. Ha dicho que tenía que hablarte de un asunto importante. Matthew se volvió hacia James con mirada implorante. Jamie, no. Después de lo que hizo. James miró a su parabatay. Incluso ahora, Tessa y Will seguían sin saber mucho de la relación que había tenido con Grace, y prefería que siguiera siendo así. ¿Es algo relacionado con su madre? Preguntó el chico. ¿Acaso Tatiana no se ha recuperado? Está muy bien, contestó Tessa. El antídoto había sido increíblemente efectivo. Por lo que James sabía, no había un solo cazador de sombras infectado que no se hubiera recuperado. James, si no quieres verla. La veré, sí, decidió él mientras se ponía de pie. Hazla entrar. Cuando Tessa fue a buscar a Grace, Matthew rodó de la cama y se puso los zapatos. Ya en la puerta, se volvió para echarle a James una mirada muy seria. Ten cuidado, le dijo, y se fue, pero dejó la puerta abierta.
Momento después, como si hubiera estado esperando a que Matthew saliera, entró Grace en la habitación. Estaba muy guapa, como siempre. Tenía el pelo, de un rubio casi blanco, recogido en un moño que dejaba ver su cara ovalada, y las mejillas sonrojadas de un color rosa pálido, como el interior de una caracola. Llevaba un vestido verde, con el bajo mojado y un poco desarreglado, llevaba todo el día lloviendo a intervalos y estaba a punto de hacerse de noche. Hubo un tiempo en que su belleza lo había sacudido como una tormenta. Pero en ese momento, al verla, solo sintió un gran cansancio, una pesadez borrosa, como si hubiera bebido demasiado la noche anterior. Deseó que no estuviera allí. No porque le doliera mirarla, sino, precisamente, porque ya no le dolía. Había creído que él era capaz de amar con mayor profundidad que aquella. «Querías hablar conmigo a solas», empezó él. «¿Estás segura de que es una buena idea? Tu madre se enfadaría mucho si supiera que estoy aquí», completó Grace. «Lo sé. Pero tenía que hablar contigo». «Entonces será mejor que cierres la puerta», le aconsejó él. Nunca había sido tan seco con Grace. Se sintió un poco raro, pero pensó que, probablemente, ella también se sentiría un poco rara por estar ahí. A Grace le temblaban las manos cuando cerró la puerta. Luego se volvió y, para sorpresa de James, se arrodilló en el suelo ante él. James dio un paso atrás. «No, Grace, no hagas eso». «Debo hacerlo», dijo. Tenía los puños apretados. «Sé por qué no quieres escucharme. Lo entiendo, tienes toda la razón. Pero tengo que rogarte que lo hagas». Exhaló un suspiro tembloroso. «Me comprometí con Charles porque creí que cuando mi madre llegara a recuperarse ya no podría herirme. Me encontraría protegida por la familia de la cónsul». «Sí», repuso él. «Lo sé. Y seguro que te protegerán. Los Fairchild son buena gente». Resopló, incómodo. «Grace, por favor, levántate». La chica lo hizo y, orgullosa, alzó también la barbilla. «Ayer volví a la casa de Chiswick con Charles para recoger algunas de mis pertenencias», contó. «Tengo la intención de permanecer fuera de casa hasta que se celebre mi matrimonio. Vi a mi madre, y al principio pensé que me había salido con la mía. Parecía complacida de que me hubiera comprometido con alguien importante. Pero luego me di cuenta de que ya no le interesaba lo que yo había hecho, porque tenía planes más ambiciosos». James frunció el ceño. Bajo los ojos de Grace pudo ver el rastro de lágrimas recientes. Aún a su pesar, esto lo preocupó. «¿Qué tipo de planes?» «Sabes que os odia a ti y a tu padre», dijo Grace con rapidez. «También odia a sus propios hermanos. Siempre ha creído que algún día la asesinarían para recuperar la casa de Chiswick. En el estado en que se halla el caserón, sería afortunada de que alguien lo quisiese», musitó James, pero Grace no pareció oírlo. Cuando se recuperó de su enfermedad, de alguna manera, no sé cómo, se enteró de que tú habías estado a punto de morir, y cree que, Grace parecía luchar por encontrar las palabras adecuadas. «Siempre ha pensado que podría resucitar a Jessie de entre los muertos usando nigromancia. Llamó a brujos, esperando que hicieran magia negra para ella. Rogó a los demonios que la ayudaran». James estaba horrorizado. «Pero eso es una locura. Tontear con esas cosas es casi una sentencia de muerte». Ella no tonteaba. Se dedicaba por completo a esa idea, reunía libros de nigromancia, recorría los mercados de sombras buscando manos de gloria. Pero el enclave registró la casa de Chiswick y no encontraron ningún rastro de magia negra. «Porque lo guarda todo en la mansión de Idris». «¿Y tú nunca me contaste nada de todo esto?», le recriminó James. «¿Cómo iba a hacerlo? Y mezclarte a ti también. La enfada horriblemente todo lo que tenga que ver contigo. Desde que salió de la inconsciencia causada por el veneno,
Ha estado despotricando furiosa. Dice que sabe que ya no hay ninguna oportunidad de que Jessie vuelva jamás. Dice que es como si tú le hubieras robado su último aliento al sobrevivir al ataque del Mandicor. ¿Qué? A James le daba vueltas la cabeza. ¿Cómo iba a ser posible eso? Te lo diría si lo supiera. James, mi madre es peligrosa, le advirtió Grace. Se ha construido una realidad paralela de sueños y mentiras, y cuando algo o alguien amenaza esa realidad, ataca. ¿Recuerdas al autómata que estaba en el pasillo de la mansión de Idris? Sí, aunque no veo que tiene eso que ver con... ¿Un brujo lo hechizó hace años?, lo interrumpió Grace. Si mi madre muere, el autómata está encantado para despertar y matar a cazadores de sombras. Ahora ha decidido que Jessie nunca volverá y que ella ya no tiene nada por lo que vivir. Planea suicidarse esta noche, y cuando lo haga, el autómata empezará a sembrar la destrucción. Irá a Alacante. A James empezó a latirle con fuerza el corazón. Entiendo lo que me estás contando, dijo. Grace, tenemos que explicárselo a mis padres. No. Nadie debe saberlo, James. Si la clave arresta a mi madre, si registran la mansión Blackthorn, verán lo metida que está en la magia negra y la nigromancia, y yo también seré culpada. Y Jessie se interrumpió, movía las manos como polillas enloquecidas. Si ella se entera de que he revelado sus secretos, querrá que me culpen a mí, James. Podrían encerrarme en la ciudad silenciosa. Eso no tiene por qué pasar. La responsable es Tatiana, no tú. Y es evidente que está loca, puede haber compasión para los locos. Grace levantó la cara hacia James. Tenía los ojos brillantes, aunque el joven no habría sabido decir si era a causa de las lágrimas o de la determinación. James, dijo, lo siento tanto. ¿Lo sientes? Preguntó él, ¿por qué? Nunca he querido hacerte esto, contestó Grace. Pero ella insistió. Y él insistió. Tenías que ser tú. Mi madre me convirtió en su cuchillo para cortar cualquier barrera que se alzara contra ella. Pero tu sangre, la sangre de él, es una barrera que no puedo cortar. No puedo atarte sin su cadena. Algo plateado brilló en la mano de Grace. Lo cogió del brazo. Él intentó soltarse, pero lo tenía bien agarrado. James sintió algo frío en su piel y oyó un clic, como el de una cerradura, cuando el anillo de metal se cerró alrededor de su muñeca. Un estallido de dolor le recorrió el brazo, como una súbita descarga de electricidad. James intentó apartarse. Unas imágenes borrosas empezaron a alzarse ante sus ojos. En el último momento, antes de que todo cambiase, vio a Cordelia, estaba a cierta distancia de él, en el borde del tejado del instituto. Cuando intentó volverse para mirarla, ella se cubrió la cara con las manos y retrocedió, quedando fuera de su alcance. James vio la luna detrás de ella, o tal vez no fuera la luna. Era algo plateado que giraba, una rueda en la noche, tan brillante que tapaba cualquier otra estrella. En Londres había estado lloviendo, pero el clima en Idris, incluso a punto de la puesta de sol, era cálido. Lucy había seguido al tío Jem por el camino desde el lugar en el que habían aparecido tras viajar a través de un portal, justo a las afueras de Alacante. Uno no podía viajar mediante un portal hasta el interior de la ciudad amurallada, estaba protegida de semejantes cosas. A Lucy no le importó. Su destino no estaba dentro de los límites de la ciudad. Jem, por mucho que lo intentara, nunca había sido capaz de pensar en él como el hermano Sakaraya, caminaba a su lado mientras bordeaban los campos imperecederos. Llevaba la capucha bajada y el viento le agitaba el oscuro cabello. Aunque tenía la cara llena de cicatrices, Lucy se dio cuenta, por primera vez, de que tenía un rostro joven, más como el de su madre que el de su padre. Se preguntó si para Will sería extraño envejecer mientras Jem seguía teniendo la apariencia de un joven. O quizá, cuando se amaba a alguien,
no se notaban esas cosas, como ocurría entre sus padres. Ahí está. James señaló hacia lo que parecía una ciudad en miniatura de casitas blancas. Era la necrópolis de Alacante, donde enterraban a las familias de Idris. Había caminos estrechos que serpenteaban entre los mausoleos, pavimentados de piedra blanca. A Lucie siempre le había encantado que las tumbas parecieran casitas, con puertas o rejas y tejados inclinados. A diferencia de los mundanos, los cazadores de sombras no solían decorar sus tumbas con estatuas de ángeles. Los nombres de las familias dueñas de las tumbas estaban grabados sobre las puertas o sobre placas metálicas: Bellefleur, Cartwright, Crosskill, Lovelace, incluso Briestock. La muerte hacía extraños vecinos. Por fin encontró lo que estaba buscando, una gran tumba bajo un enorme árbol con el nombre Blackthorn grabado en ella. Se paró y la miró. Era una tumba como cualquier otra, salvo por el dibujo de espinas que recorría el pedestal. Los nombres de los que habían fallecido se podían leer de arriba abajo en el lateral, como si fuera una columna de soldados en formación. Fue fácil encontrar el más reciente. Jesse Blackthorn. Nacido en 1879, muerto en 1896. Lucie se dio cuenta de había sido en 1897 cuando ella lo conoció en el bosque. Llevaba muy poco tiempo siendo fantasma. En aquel momento le había parecido mucho mayor que ella, nunca se había parado a pensar en lo asustado que debía de estar él. Todo el mundo pensaba que Jesse había muerto hacía tiempo. Nadie sabía lo que había sacrificado desde entonces. Se tocó el medallón que llevaba en el cuello y se dirigió a Jem. ¿Te importa dejarme sola un momento, por favor? Jem la miró, claramente preocupado. Era difícil leer su expresión a causa de sus ojos cerrados, pero él dudó cuando le pidió que la trajera a Idris para presentar sus respetos en la tumba sin decírselo a sus padres. Si finalmente él accedió, fue porque le dijo que, de lo contrario, buscaría un brujo que la llevara. Jem le tocó el pelo con suavidad. No, no pienses demasiado en la muerte. Lucie significa luz. Mira hacia el día, no hacia la noche. Lo sé, tío Jem, dijo, solo será un momento. Él asintió y se perdió entre las sombras, como hacían siempre los hermanos silenciosos. Lucie se volvió hacia la tumba. Sabía que no contenía ningún resto de Jesse, pero aún así le resultaba reconfortante estar allí. No le he contado a nadie lo que vi en la casa de Chiswick, y te prometo que nunca lo contaré, le aseguró en voz baja. Y mi silencio no es para proteger a Grace, o a tu madre. Es para protegerte a ti. No esperaba que fueras tan buen amigo, Jesse. No esperaba que dieras tu vida por la de mi hermano. Solo un momento antes estabas enfadado conmigo, y lo que más lamento es no haber podido decirte que lo sentía. No tendría que haber usado mi poder de esa forma. Pero aún me cuesta imaginar que tengo un poder, e incluso ahora apenas lo entiendo. Tocó el nombre con la punta de los dedos, las letras grabadas en el mármol suave. Sin ti, no sé si lo llegaré a entender. Sí que lo harás. Lucie miró hacia arriba y allí estaba. Jesse, apoyado contra la tumba como un chaval granjero lo estaría contra una valla. Con aquella pequeña sonrisa torcida y el pelo liso y negro cayéndole sobre los ojos. Lucie dejó las flores que sostenía y se inclinó, sin pensarlo, para cogerlo de la mano. Sus dedos rozaron el aire. Más allá de cierta sensación de frío, no había nada sólido que tocar, como si lo había habido antes. Lucie bajó la mano y se la llevó al pecho. Jesse. Me estoy quedando sin fuerzas, dijo él. Parece que lo del último aliento era más serio de lo que pensaba. Lo siento muchísimo, susurró Lucie, es culpa mía. No, Lucie. Jessie dio un paso en su dirección y ella sintió el frío que emanaba su cuerpo. Lo miró. Parecía menos humano y, sin embargo,
aún más guapo que antes, con una belleza extraña, tenía la piel fina como un cristal y las pestañas, negras y deslumbrantes. Me diste la oportunidad de ser algo que nunca había sido, ni tan siquiera cuando estaba vivo, un cazador de sombras. Me dejaste ser parte de lo que hacías. Nunca pensé que volvería a tener la oportunidad de hacer algo importante. Lo que hiciste fue muy importante, replicó Lucie. Sin tu ayuda no podríamos haber hecho lo que hicimos, a pesar de que los demás no lo sepan. Y le salvaste la vida a James. Siempre estaré en deuda contigo. Los ojos de Jessie se oscurecieron del todo. No tienes que estar en deuda con los muertos, Lucie. Claro que sí, murmuró. ¿Tu cuerpo sigue en la casa de Chiswick? ¿Grace sigue vigilándote? Sí. Irá viniendo cuando pueda con la excusa de cuidar de la casa, ahora que ya no podemos confiar en... Se interrumpió. Me has enseñado a ver las cosas de una forma muy diferente. Lucie, continuó tras una pausa. Pensaba que la locura de mi madre era inofensiva. No me di cuenta de que tenía tratos con demonios hasta que vi a aquella criatura atacar a Grace. Lo siento, susurró Lucie, siento todo esto. No tienes la culpa de nada, replicó él con voz amable. Mi madre necesita ayuda. Grace está intentando que la tenga. No lo sientas, Lucie. Has sido un rayo de luz en mi oscuro mundo, y te estoy muy agradecido por eso. Soy yo la que te está agradecida, insistió ella, y voy a encontrar la manera de ayudarte, Jessie. Te juro que, si puedo, te traeré aquí. Y si no, encontraré la forma de que descanses en paz. Él negó con la cabeza. No puedes prometer algo tan difícil. Claro que puedo. Lo prometo. Soy una gerondel, y los gerondel cumplimos nuestras promesas. Lucie, empezó Jessie, pero de pronto frunció el ceño. Oigo algo. ¿Quién está contigo? J.E. O sea, el hermano Sakaraya, contestó ella. Supuso que no debía asombrarse de que los fantasmas fueran capaces de oír a los hermanos silenciosos. La tarde iba dejando paso al crepúsculo. Las torres de los demonios brillaban con la puesta de sol y se volvían del color de los árboles en otoño, rojo y dorado, cobre y llamas. Tengo que irme, dijo Jessie. James Carstairs es un hermano silencioso. ¿Podría verme? No quiero meterte en problemas. Le echó una última y larga mirada. Prométeme que no intentarás ayudarme. Jessie, susurró Lucie, y estiró la mano, sintió una presión ligerísima en los dedos que enseguida se esfumó. Jessie se había evaporado, igual que se disuelve la niebla en la lluvia. Grace estaba ante la ventana. Acababa de ponerse el sol, pero el brillo de las luces de la calle ya era visible a través de los cristales. Perfilaba el pelo de Grace, la curva de los pómulos, la suavidad de las sienes. ¿Habría estado ahí todo el rato? Suponía que sí, claro que sí. James tenía un brazo sobre el respaldo del sillón. Se sentía mareado. Quizá no estuviera tan recuperado como había pensado. ¿James? Grace se le acercó y el frufru de su vestido contra el suelo fue el único sonido de aquella silenciosa habitación. ¿Vas a ayudarme? ¿Destruirás al autómata? James la miró atónito. Era Grace, su Grace, a la que amaba, a la que siempre había amado. La lealtad me ata a ti, Grace, respondió él en voz baja. Y aunque no fuera así, soy tuyo y tú eres mía. Haría cualquier cosa por ti. Los ojos de la chica brillaron con algo parecido al dolor, pero no duró más que un segundo. ¿Sabes que sigo teniendo que casarme con Charles? James sintió la boca muy seca. ¿Lo había olvidado? Grace se iba a casar con Charles. ¿Se lo había dicho al entrar en la habitación? Ya no se acordaba. Si me casara contigo, Grace meneó la cabeza, mi madre encontraría la manera de atormentarte a ti y a tu familia durante el resto de vuestra vida.
No se detendría nunca. No puedo ser la responsable de eso. Pero tú no amas a Charles. Ella lo miró. Mi querido James, dijo. No, claro que no lo amo. James recordó a su padre diciéndole que no había un sentimiento más elevado que el amor, que triunfaba por encima de todo, de toda duda, de toda desconfianza. Él amaba a Grace. Estaba seguro de ello. Grace le tendió las manos para que las cogiera. Ya no tenemos más tiempo, le murmuró. Bésame, James. Bésame una última vez antes de irte. Ella era tan pequeña comparada con el que tuvo que cogerla en brazos para besarla. Grace le rodeó el cuello con los brazos y, durante un segundo, mientras los labios de ambos se unían, él recordó unos labios suaves que se habían pegado, hambrientos, sobre los suyos, un cuerpo arqueado contra el suyo, unas curvas suaves y una cascada de pelo. El deseo enloquecedor y devastador que lo había cegado cuando tuvo a Cordelia entre sus brazos, y sintió el calor, tan suave y dulce, de su cuerpo. Grace se apartó. Lo besó en la mejilla. No estaba en absoluto desarreglada cuando él la soltó. Cordelia había estado descalza, con el corpiño medio desatado y el pelo suelto. Pero todo aquello había sido una farsa, James lo sabía. Él y Cordelia solo estaban actuando para los desconocidos que podrían haber entrado en la sala. Y si en ese momento había deseado a Cordelia, era normal, el deseo físico no era amor, y estaba seguro de que ella no sentía nada por él. Cordelia era su amiga, incluso le había pedido ayuda para encontrar un marido. Tendremos que decírselo a la clave, sugirió él. No pueden dejar que tu madre practique magia negra libremente. Aunque destruyamos al autómata, ella ha conspirado para asesinar a cazadores de sombras. Podría volver a hacerlo. La sonrisa de Grace se desvaneció. Pero, James, Grace le buscó la mirada durante un momento y luego asintió con la cabeza. Espera que anunciemos formalmente mi compromiso con Charles. Cuando esté segura y a salvo de mi madre, se lo contaremos todo a la clave. Él sintió cierto alivio. Estaba a punto de besarla otra vez cuando llamaron a la puerta. Un momento, respondió él. Grace apartó rápidamente la mano de la suya. Pero ya era tarde, la puerta se abrió y allí estaba Matthew. Y a su lado, Cordelia, preciosa con un vestido azul marino y una chaqueta a juego, miraba sorprendida la escena entre Grace y James. Debería irme, dijo Grace. Más allá del sonrojo que le cubría las mejillas, parecía perfectamente compuesta. Cordelia no pudo evitar mirarla, sabía que Lucy se la había encontrado en los jardines de la casa de Chiswick, pero solo le contó que Grace estaba ansiosa porque ella y Thomas se fueran de una vez. Cordelia no había vuelto a ver a James y a Grace juntos desde la batalla en el puente de Battersea. Nunca pensó que verlos otra vez juntos le dolería de esta manera. Se había preparado cuidadosamente para esta visita, que llevaba tantos días esperando. Había escogido uno de sus vestidos nuevos, el azul brillante, los pendientes dorados más bonitos y cogido una copia traducida de Laila y Majnun. Traducido no era tan hermoso como en el original persa, pero sería perfecto para que lo leyeran juntos. Pero, al contemplar a James y Grace, se alegró de llevar el libro oculto bajo la chaqueta. Señorita Blackthorne, saludó Cordelia con una educada inclinación de cabeza. A su lado, Matthew permanecía rígido. No dijo nada cuando Grace murmuró una despedida y salió de la habitación, dejando una nube de aroma a nardos. Cordelia se obligó a sí misma a no decir ninguna tontería. Todo el mundo había visitado a James para ver cómo estaba, ¿por qué no podía hacerlo Grace? James, dijo Matthew en cuanto Grace hubo salido, ¿estás bien? Este parecía un poco asombrado de verlos. Iba en camisa, remangado y llevaba unos pantalones de raya diplomática. Cordelia pudo ver las marcas de los moratones que empezaban a borrarse en la cara y en los brazos.
También el corte en la clavícula, que ya estaba sanando. Y el pelo, alborotado como siempre, le caía sobre los ojos. Como de costumbre, Cordelia tuvo que contener el impulso de apartárselo. Estoy bien. Mejor que bien, de hecho, contestó James mientras se bajaba las mangas y se abotonaba los puños. Cordelia vio el brillo plateado que refulgía en su muñeca. El brazalete de Grace. Cordelia sintió que la sangre le hervía. Matthew lo miró fijamente. ¿Grace ha roto con mi hermano? No, contestó James mientras la sonrisa se le borraba de la cara. Todo sigue igual. Entonces, ¿estará planeando matarlo? Preguntó su amigo. Matthew, deja de sonar tan emocionado ante la perspectiva de un asesinato. James abrió el armario, sacó una chaqueta de combate y se la puso. ¿No va a casarse con Charles por amor? Se casa con él para librarse de su madre. Cree que el poder y la influencia de Charles la protegerán. Pero seguro que tú también podrías protegerla, musitó Cordelia, incapaz de quedarse callada. Cordelia no pudo decir si su frase había causado alguna impresión en James. La máscara parecía haber vuelto con toda su fuerza. Era incapaz de leer su expresión. Tatiana quiere que Grace se case con alguien poderoso, explicó James. Puede que ese matrimonio no la satisfaga por entero, pero si Grace se casara conmigo, sería como declararle la guerra. Grace no va a hacer algo así. Se abotonó la chaqueta. Me ha hecho entender que todas sus acciones han sido porque me ama. Así que ahora soy yo el que debe hacer algo por ella. Cordelia recordó de pronto las palabras de Alastair: todo lo que haces para que podamos estar juntos. Desde que habían vuelto de Igate, Alastair no había mencionado a Charles ni nada relacionado con él. Había pasado la mayor parte del tiempo en casa, a menudo en la habitación de Cordelia mientras ella tenía aún la pierna mal, leyéndole los periódicos del día. No salía por la noche. Alastair y ella hacían una buena pareja, pensó Cordelia. Ambos desgraciados en el amor. James, dijo Matthew con un tono tenso, después de lo que te hizo, no le debes nada. No se trata de deber, contestó James, sino de que la amo. Cordelia sintió como si alguien le clavara un pequeño puñal en el corazón y lo cortara en pedazos que formaran las letras del nombre de James. Apenas podía respirar. Oyó la voz de él en su interior, baja y dulce: Daisy, mi ángel. James salió de la habitación sacudiendo la cabeza. Tras intercambiar una sola mirada, Cordelia y Matthew lo siguieron. Se apresuraron tras él por el pasillo, a través de todo el instituto, y esquivando algún mueble para no chocar. ¿Qué pasa?, preguntó Matthew, intentando por los pelos evitar empotrarse contra una armadura. ¿Qué te ha pedido que hagas? Tengo que destruir un objeto que hay en la mansión Blackthorn, respondió James, y les contó a toda prisa la historia de la locura de Tatiana, el autómata mecánico y el hechizo del brujo que esperaba traerlo a la vida. Les dijo que tenía que destruirlo mientras Grace hacía lo que podía para detener los planes de su madre. Había algo diferente en James, no solo en su expresión, sino también en su forma de hablar. No había pronunciado el nombre de Grace con esa entonación desde que ella se había prometido con Charles. Cordelia se clavaba las uñas en la palma de la mano. Quería vomitar, quería gritar. Aunque sabía que no haría nada de eso. Ella no gritaría, no, se habría avergonzado de hacerlo. Estoy seguro de que no soy el único al que no le sorprende que Tatiana Blackthorn haya estado tonteando con la nigromancia, dijo Matthew, pero tenemos que contárselo a la clave. James, que subía los escalones de dos en dos, negó con la cabeza. Aún no. Primero tengo que hacer esto. Luego ya te lo explicaré todo, pero no podemos arruinarle la vida a Grace. Habían llegado a la cima de una escalinata de piedra que llevaba a un lugar sombrío. Cordelia se sintió un poco aliviada cuando vio que la expresión de Matthew debía de ser igual a la suya,
sorpresa y angustia. Entonces, ¿vas a ir a Idris? Preguntó Cordelia. ¿Cómo? Hay un portal en la cripta, explicó Matthew, tenso, justo cuando los escalones llegaron a la entrada de una enorme sala de piedra. No estaba tan oscuro como Cordelia había imaginado. En las paredes había lámparas de bronce que brillaban e iluminaban suavemente los muros y los suelos de piedra. Mi padre solía hacer sus experimentos aquí abajo, cuando él y mi madre dirigían el instituto. La mayor parte de su trabajo se trasladó al laboratorio de nuestra casa, pero... Señaló hacia un cuadrado brillante del tamaño de un espejo que adornaba la pared del fondo. La superficie se ondulaba como si fuera agua y despedía brillos extraños. El portal sigue ahí, dijo James. Ha estado cerrado durante la cuarentena, pero ya está abierto. Sigue estando prohibido viajar por un portal a Idris sin permiso de la clave, le advirtió Matthew. ¿Y de repente te fascinan las leyes? Sonrió James. Además, voy a ser yo el que lo haga. No me resultará difícil, atravieso el portal, destruyo el objeto y vuelvo. Debes de estar loco si piensas que no vamos a ir contigo, replicó Matthew. James negó con la cabeza. Necesito que os quedéis aquí para abrirme el portal a la vuelta. Dadme 20 minutos. Conozco bien la casa y sé exactamente dónde está esa cosa. Luego me abrís el portal y vuelvo. No estoy segura de que sea una buena idea, protestó Cordelia. Ya nos quedamos quietos una vez mientras te veíamos desaparecer a través de un portal, y mira cómo acabó la cosa. Sobrevivimos, repuso James. Matamos al Mandicor y herimos a Belial. Muchos dirían que la cosa acabó muy bien. Avanzó hasta quedar frente al portal. Por un momento fue solo una silueta, una sombra negra perfilada sobre la superficie plateada que estaba tras él. Esperadme, les pidió, y por segunda vez en la misma semana, Cordelia vio cómo James Gerondeles aparecía en un portal delante de sus ojos. Miró a Matthew. Con su chaqueta y sus pantalones de terciopelo de color bronce brillaba como uno de esos candelabros de pared. Parecía preparado para volver al ruelle infierno, no para ser guardia metido en una cripta. No has intentado detenerlo, dijo Cordelia. Matthew negó con la cabeza. Esta vez no, contestó. No iba a servir de nada. La miró. Pensaba que todo esto se había acabado. Incluso hoy, cuando vino Grace, pensé que él iba a echarla. Que tú lo habrías curado de esa enfermedad en particular. Cordelia recibió estas palabras como si fueran dardos, que tú lo habrías curado. De alguna manera, ella había pensado lo mismo, se había permitido pensarlo, se había permitido pensar que la oferta que James le había hecho de leer juntos el libro era algo más que una oferta amistosa. Había interpretado mal sus miradas, sus expresiones, todo. ¿Cómo podía haberse equivocado tanto? ¿Cómo había podido pensar que él sentía lo mismo que ella cuando sabía de sobra que no era así? ¿Por lo de la sala de los susurros? Eso solo fue una farsa por si entraba alguien. Las palabras le sonaron huecas. No era la verdad, al menos no era su verdad, pero no estaba dispuesta a que nadie sintiera lástima por ella, ni Matthew ni ninguna otra persona. Nada más. Vaya, me alegro de oír eso, dijo Matthew. Tenía los ojos muy oscuros, como si la pupila se hubiera agrandado hasta ocupar casi todo el espacio del iris verde. Y me alegro de que no te sientas herida. Y también me alegro. Pues claro que no me siento herida. Simplemente no lo entiendo, replicó Cordelia, y su voz pareció resonar en las paredes. James parece una persona completamente distinta. La boca de Matthew se torció en una sonrisa amarga. Lleva años comportándose así. A veces es el James de mi corazón, el amigo que siempre he amado. Pero otras veces es como si se escondiera tras un muro de cristal y resulta imposible llegar a él, por mucho que lo intente. La máscara, pensó Cordelia.
Así que Matthew también la había visto. Te parecerá que soy ridículo, prosiguió él. Los Parabatai tienen que ser íntimos y, la verdad, yo no querría vivir en este mundo sin James. Pero no me cuenta nada de lo que siente. No, no me pareces ridículo en absoluto, y me gustaría que no dijeras esas cosas, contestó Cordelia. Matthew, puedes hablar tan mal de ti como quieras, pero eso no lo convierte en verdad. Tú eres quien decide qué es verdad sobre ti. Nadie más. Y la decisión sobre el tipo de persona que serás es solo tuya. Matthew la miró, por una vez, al parecer, sin palabras. Cordelia se acercó al portal. ¿Sabes qué aspecto tiene la mansión Blackthorn? Matthew pareció volver a la realidad. Claro que sí, contestó, pero solo han pasado 10 minutos. No sé por qué tenemos que hacer necesariamente lo que nos diga, protestó Cordelia. Abre el portal, Matthew. La miró durante un largo momento, y finalmente esbozó una sonrisa. Para ser una niña cuyo apodo es Daisy, eres bastante mandona, dijo, y fue hacia el portal. Puso la palma sobre la superficie y ésta se agitó como si fuera agua. Lentamente, una imagen se empezó a formar en el centro, una gran casona de piedra, al fondo de una gran extensión de césped. Este estaba descuidado, y las puertas de la reja de hierro negro que guardaba la mansión estaban cargadas de retorcidos espinos. La valla estaba abierta y, a través de ella, Cordelia pudo ver la fachada de piedra de la casa, con su docena de ventanas. En ese momento, una de las ventanas se tiñó del color anaranjado de las llamas. Luego le pasó lo mismo a la siguiente. El cielo sobre la mansión se tiñó de un rojo oscuro. Matthew maldijo. Está quemando la casa, ¿verdad? Preguntó Cordelia. Malditos Gerondale, musitó Matthew con una desesperación épica. Voy a atravesar el... Solo no, ni lo sueñes, replicó Cordelia, y recogiéndose las faldas de su vestido azul, saltó a través del portal abierto. Aunque no hacía tanto que Grace y Tatiana se habían marchado, la mansión Blackthorn tenía el aspecto de llevar mucho tiempo abandonada. Una de las puertas laterales no estaba cerrada, y James se encontró en un pasillo vacío, iluminado solo por la luz de la luna que se colaba a través de las amplias ventanas. El suelo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo, y en lo alto colgaba un candelabro de techo, tan lleno de telarañas que parecía una bola de hilo gris. Recorrió el pasillo vacío a la silenciosa luz de la luna y llegó hasta la escalera. Cuando alcanzó el primer piso, una grasienta película de oscuridad se cernió sobre él. Las ventanas de los pisos superiores estaban cubiertas con gruesas cortinas negras y no se colaba ni un solo rayo de luz. Encendió su piedra runa de luz mágica y ésta iluminó el pasillo lleno de polvo que se extendía ante él. Mientras avanzaba, sus botas crujían sobre el suelo de una forma desagradable, y se imaginó que, al andar, aplastaba los huesos resecos de minúsculos animales. Al final del corredor, delante de una pared curvada con ventanas también tapadas, se hallaba la criatura de metal, un enorme monstruo de acero y cobre. En la pared que había tras él, tal y como James recordaba, colgaba una espada medieval con una empuñadura rematada en un pomo de rueda, una antigüedad oxidada. James descolgó la espada de la pared, sin dudarlo un segundo, la blandió. Atravesó el torso del monstruo mecánico y lo partió por la mitad. La parte superior del cuerpo cayó al suelo con un estrépito metálico. James volvió a soltar un tajo con la espada y decapitó a la criatura. Se sintió un poco ridículo, como si estuviera haciendo pedazos una lata enorme. Pero, por otra parte, estaba cargado de rabia, rabia contra la amargura sin sentido que había consumido a Tatiana Blackthorn, que había convertido su mansión en una prisión para Grace, que había vuelto a la mujer en contra de su propia familia y del mundo entero. Se detuvo. Respiraba con dificultad. La armadura mecánica era una pila de trozos de metal a sus pies. Para
se dijo, y curiosamente vio a Cordelia en su cabeza, sintió la mano de ella en el brazo, calmándolo, Tiró la espada al suelo y se volvió para irse, y en ese momento oyó una ligera explosión. La pila de trozos de metal estaba ardiendo como si fuera leña. James dio un paso atrás y se quedó mirando cómo el fuego crecía hasta alcanzar las telarañas que se extendían por las paredes, que se encendieron con rapidez. James guardó la luz mágica en el bolsillo. El pasillo ya estaba iluminado con extrañas sombras doradas y carmesíes, extrañas sombras temblorosas sobre las paredes. El humo que se alzaba desde las cortinas en llamas era espeso y asfixiante, y emitía un terrible olor agrio. Había algo hipnótico en las llamas, que se iban propagando de una cortina a otra. Si James se quedaba contemplándolas, moriría de rodillas, ahogado entre las cenizas de la amargura de Tatiana Blackthorne. Se dio la vuelta y corrió hacia la escalera. Matthew no se molestó en usar una runa de apertura, se limitó a tirar la puerta abajo de una patada y colarse dentro, con Cordelia pisándole los talones. La entrada estaba llena de un humo abrasador. Cordelia miró alrededor, horrorizada. Vio un salón con una gran chimenea, probablemente hubiera sido una sala magnífica, pero estaba cubierta de polvo y moho. Una mesa llena de telarañas se hallaba en el centro de la estancia, todavía con los platos puestos. Estaban llenos de comida podrida y los ratones y las negras cucarachas corrían alegremente sobre ella. El suelo tenía una gruesa capa de polvo gris, y en la escalera podían verse unas huellas. Cordelia la señaló y avisó a Matthew. Por aquí. Llegaron hasta los escalones y vieron que el piso de arriba se había convertido en un infierno rugiente. Cordelia se quedó boquiabierta cuando James apareció desde el corazón de las llamas y se dirigió a la escalera. Cuando los primeros escalones comenzaron a arder, James saltó por encima de la barandilla y aterrizó en el centro del vestíbulo. Miró a Cordelia y a Matthew sin dar crédito. ¿Qué estáis haciendo aquí?, gritó por encima del bramido del fuego. Vinimos a por ti, idiota, chilló Matthew. ¿Y cómo esperas que volvamos? Hay un portal en el invernadero que conecta con el de Chiswick, respondió Cordelia. Grace se lo había dicho, le parecía que hacía 1.000.000 de años de eso. Podemos volver a través de él. Desde algún lugar del interior de la casa llegó un profundo ruido chirriante, como si los huesos de un gigante se deshicieran en polvo. Matthew puso los ojos como platos. ¿La casa? Está ardiendo. Lo sé, gritó James. Rápido, hacia la puerta. El camino de vuelta a la entrada principal era corto. Corrieron, levantando nubes de polvo. Casi habían llegado a la puerta, Matthew ya estaba en el umbral, cuando la pared más cercana se derrumbó. Cordelia se fue hacia atrás cuando una ola de aire caliente le dio en la cara. Vio una viga de madera soltarse de la pared y ir hacia ella. Oyó que Matthew gritaba su nombre, y luego algo la empujó por el lado. Rodó sobre el polvo, enredada con James, justo en el momento en que la viga golpeaba el suelo con una fuerza inmensa, destrozando el parquet. Cordelia tosió, tragó aire y miró hacia arriba. James la había apartado del camino de la viga. Su cuerpo estaba sobre el de ella, inmovilizándola. El color de sus ojos hacía juego con las llamas que los rodeaban, y Cordelia notó la respiración de James, agitada y jadeante, mientras se miraban el uno al otro, casi sin verse. «James», gritó Matthew, y el chico parpadeó y se puso de pie, cogiendo a Cordelia de la mano. Mientras ésta se levantaba, el azul de su vestido brilló, salpicado de miles de pequeños puntos de fuego donde habían aterrizado las chispas. No era solo el vestido, todo alrededor estaba ardiendo. Aturdidos, corrieron hacia la puerta de entrada, donde Matthew los esperaba. Se había sacado la chaqueta de terciopelo y la estaba usando para apagar las llamas que consumían el vestíbulo.
James se volvió para coger a Cordelia en brazos como si estuvieran en un extraño y ardiente ballet, y la llevó por encima de los últimos estallidos de las llamas, que se alzaron y consumieron las puertas principales de la mansión. Corrieron a trompicones hasta estar a una buena distancia de la casa, entre los yerbajos y el césped descuidado del jardín. Cuando por fin se detuvieron, James alzó la cabeza para observar la mansión. Ardía con fuerza y despedía columnas de humo que teñían el cielo del color de la sangre. «Ya puedes bajar a Cordelia», dijo Matthew con cierta ironía en la voz. Estaba sin resuello, tenía el pelo lleno de hollín y se había quedado sin su chaqueta de terciopelo. James dejó a Cordelia en el suelo con cuidado. «¿La pierna te?» empezó a preguntarle. Ella intentó apartarse un mechón de cabello del rostro y se dio cuenta de que lo tenía lleno de ceniza. «Estoy bien. Ya está casi curada», respondió. «¿Has sido tú el que, el que ha quemado la casa?» «No, a propósito», aclaró James. Tenía las pestañas llenas de hollín y la cara manchada de negro. «¿Se quemó casualmente cuando tú estabas dentro?», gruñó Matthew. «Si puedo explicarme». «No, no puedes». Matthew sacudió la cabeza esparciendo ceniza a su alrededor. «Has acabado completamente con mi paciencia. El banco de la paciencia está en quiebra. Y ni siquiera te dejo más paciencia a crédito. Tú, Cordelia y yo nos vamos a casa y, una vez allí, te espera un buen sermón. Prepárate». James escondió una sonrisa. «Haré eso exactamente. De momento, vamos al invernadero. No deberíamos quedarnos aquí». Cordelia y Matthew no podían estar más de acuerdo. Se dirigieron los tres al invernadero, que estaba vacío salvo por una viña caída, algunas botellas y el propio portal, que brillaba como un espejo y reflejaba la luz roja del fuego. James puso la mano en la superficie. Esta brilló y Cordelia vio, como en la distancia, la casa Blackthorn de Chiswick y, más allá, el brillante horizonte de Londres. Atravesó el portal. La habitación del Davis Tavern era acogedora, con un pequeño fuego ardiendo en la chimenea. Cordelia había pensado que no querría volver a ver fuego en su vida, pero estaba encantada de tener ese. Los alegres compañeros se distribuían por el mobiliario que ocupaba la estancia, Christopher y Thomas, en el viejo sofá, James, en un sillón, y Matthew, en una silla frente a la mesa redonda de madera. James se había quitado la chaqueta, que tenía varios agujeros hechos por el fuego, y estaba remangado. Al llegar a la taberna, habían hecho lo posible por limpiarse, pero aún había hollín en el cuello de James y en el pelo de Matthew y Cordelia, y el vestido azul marino estaba, según sospechaba Cordelia, completamente destrozado. Matthew hacía girar un vaso en la mano y miraba pensativo el pálido ámbar que contenía. «Matthew, deberías beber agua, en serio», le aconsejó Christopher. «El alcohol no ayuda con la deshidratación después de haber inhalado todo ese humo». Matthew levantó una ceja. Christopher parecía resuelto. Cuando entró en la habitación, Cordelia lo notó un poco diferente, menos tímido y apocado, más seguro de sí mismo. «El agua es un invento del diablo», contestó Matthew. Cordelia lanzó una mirada a James. «Por eso siempre tienes indigestión, Matt», le dijo su amigo. Su expresión era indescifrable. La máscara había caído brevemente en la mansión Blackthorn, pensó Cordelia, cuando le había salvado la vida. Pero ya estaba de vuelta. Se preguntó si estaría pensando en Grace. El dolor que había sentido en el pecho había remitido hasta un pequeño golpe sordo que notaba con cada latido. Oyeron pisadas que se acercaban y entró Lucie, casi doblada bajo el peso del montón de ropa que llevaba consigo, 2 trajes para James y para Matthew, y un sencillo vestido de algodón para Cordelia. La recibieron con una ronda de aplausos. Cuando Cordelia, James y Matthew salieron del invernadero en Chiswick, se dieron cuenta de que de ninguna manera podían volver a casa en aquel estado. James tuvo que admitir que hasta Will le daría un síncope,
Tenemos que empezar a dejar ropa de repuesto aquí para ocasiones como esta, había sugerido James. Casi mejor si no hay más ocasiones como esta, fue la respuesta de Matthew mientras fulminaba a su amigo con la mirada. Habían bajado de un carruaje en Fleet Street, donde fueron el centro de las miradas de los clientes del Devil's Tavern. Matthew y Cordelia se habían refugiado en la habitación del primer piso, mientras James buscaba a algunos irregulares y los enviaba a avisar a Thomas y a Christopher con mensajes en los que les pedía que acudieran inmediatamente y trajeran ropa para los tres. Thomas y Christopher, desafortunadamente, no habían podido hacerse con nada, habían llegado a toda prisa, pero sin la ropa que los otros necesitaban. Así que, al final, le habían mandado un irregular a Lucie, lo cual, como Cordelia señaló, era lo primero que tendrían que haber hecho. Lucie sabía cómo hacer las cosas. Esta dejó caer la ropa en el regazo de su hermano y lo miró. No puedo creer, le recriminó, que hayas quemado la mansión Blackthorn sin mí. Pero si no estabas aquí, Luce, protestó James. Te habías ido a ver al tío Jem. Eso es verdad, admitió ella, pero ojalá hubiese estado contigo. Nunca me gustó ese caserón cuando vivíamos al lado. Además, siempre he querido incendiar una casa. Te aseguro que eso es algo que está sobrevalorado, la consoló James. Lucy cogió el vestido del regazo de su hermano y le hizo señas a Cordelia para que la siguiera al dormitorio que estaba al lado. Ayudó a Cordelia a desabotonar los corchetes de la espalda del vestido azul. Voy a echarlo de menos, dijo Lucy mientras el vestido caía al suelo como un montón de tela chamuscada y Cordelia se quedaba en enaguas y combinación. Era precioso. ¿Huelo a tostada quemada? Preguntó Cordelia. Un poco, sí, admitió Lucy mientras le pasaba a su amiga el vestido de algodón. Pruébate este. Lo he cogido prestado del armario de mi madre. Es un vestido de tarde, así que debería servir. Miró a Cordelia pensativa. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha acabado James quemando la mansión Blackthorn? Cordelia le contó la historia mientras Lucy le ayudaba a quitarse la ceniza del pelo con un cepillo y se lo recogía en un peinado medio decente. Cuando acabó de contar la historia, Lucy suspiró. Así que ha sido porque Grace se lo pidió, dijo. Pensaba que... Esperaba. Bueno, da igual. ¿Dejó el cepillo en el tocador? El compromiso entre Grace y Charles sigue adelante, así que lo único que puedo hacer es esperar que James la olvide. Sí, convino Cordelia. Ella también había pensado y esperado. Y, al igual que su amiga, se había equivocado. El dolor sordo de su pecho aumentó, como si le faltara un trozo de sí, algún órgano vital sin el cual apenas pudiera respirar. Aún podía sentir el contorno de Layla y Magnum bajo la chaqueta. Tal vez debería haberlo tirado al fuego en la mansión. Volvieron a la habitación principal, donde los alegres compañeros parecían estar discutiendo algo. Thomas acompañaba a Matthew con una copa de brandy, los otros dos, no. Aún no me creo que incendiaras la casa, insistió Thomas, mientras alzaba su copa en un brindis por James. La mayoría de vosotros nunca visteis ese sitio por dentro, dijo Lucie, acomodándose en el brazo del sofá al lado de James. Cuando era pequeña, espiaba por las ventanas. Todas las habitaciones estaban llenas de podredumbre y cucarachas, y todos los relojes estaban parados en las 9:20. Nadie va a pensar que ardió por otro motivo que no sea la negligencia. ¿Eso es lo que vamos a decir?, preguntó Christopher. Al enclave, me refiero. Deberíamos hablar de la reunión que se celebrará mañana. James se frotó la barbilla. El brazalete le brilló en la muñeca derecha. Debería confesar lo que hice, pero me gustaría dejar a Matthew y a Cordelia fuera de este asunto, y tampoco puedo contar la razón por la que fui. Tendría que romper la promesa que le hice a Grace. Christopher lo miró sorprendido.
Entonces, ¿se supone que tenemos que inventarnos una razón? Siempre puedes decir que la quemaste para mejorar las vistas desde la mansión Gerondel, sugirió Matthew. O para incrementar el valor de la propiedad. O podrías decir que eres un pirómano incorregible, propuso Lucy alegremente. Thomas se aclaró la garganta. A mí me parece, empezó, que mucha gente resultará afectada si cuentas lo que ha pasado allí esta noche. Mientras que, si guardamos el secreto, se habrá destruido un viejo caserón horrible lleno de magia negra y con un peligroso autómata en su interior. Yo te recomendaría muy encarecidamente no decir nada. Matthew lo miró asombrado. ¿En serio? Thomas, el honesto, que siempre nos recomienda decir la verdad. Este se encogió de hombros. No en cualquier situación. Sí que creo que, al final, la clave tendrá que saber de las peligrosas aficiones de Tatiana. Pero parece que la pérdida de la mansión Blackthorn la volverá inofensiva, al menos por un tiempo. Y una vez que Grace y Charles anuncien su compromiso, añadió James en voz baja, ya podremos contarlo. A mí me parece bien guardar silencio de momento, opinó Cordelia. Al fin y al cabo, fue una petición de Grace, y tenemos que protegerla. James le echó una mirada agradecida. Ella bajó la vista mientras retorcía la tela del vestido entre los dedos. La verdad es que es una pena que nadie vaya a saber nunca que James, Cordelia y Matthew son unos héroes por desbaratar un plan demoníaco para atacar Idris, se lamentó Lucy. Nosotros lo sabemos, dijo Thomas, y levantó el vaso que sostenía. Por ser héroes en secreto. Por apoyarnos siempre los unos a los otros, pase lo que pase, brindó Matthew, y mientras todos reían y brindaban, Cordelia sintió que el peso que le oprimía el corazón disminuía un poco.